Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Soy Nelson Berru y bueno, ahí estamos en el 2 de noviembre. Vamos a estudiar Lucas 17, 18, 19, 20 y si podemos el 21, vamos a ver, ¿ya? Una vez más aclaro, mi cámara no es cosa de espíritu, simplemente es la cámara que está dañada, disculparán por si acaso, ¿no? Y bueno, agradecer a todas las personas que apoyan con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Disculparán que tengo una leve tos, no me permite hablar muy fuerte, ¿no? Bueno, disculparán cualquier por ahí. Cualquier gallo, como se dice, ¿no? Y eso, mis queridos hermanos, agradecer a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias, ya que gracias a ustedes todo esto es posible. Nunca me cansaré de agradecerlos ni de reconocer su ayuda, ¿no? Y eso nada más, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy. Así que por favor, acompáñenme, ¿ya? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por una más de vida. Una vez más, mi Dios, estamos aquí ante tu presencia. Primero que nada, aparte de las gracias por todo lo que haces por nosotros, mi Dios, por la vida, por la salud, por todo, mi Dios. Muchas gracias. Una vez más, hemos empezado el estudio, Señor, del año bíblico, un video más, unos cuantos capítulos más, mi Dios, un libro más, mi Dios, de tu palabra santa y divina. Seas tú guiando, mi Dios, este estudio, seas tú permitiéndonos llegar hasta el final, seas tú, mi Dios, haciendo tu santa y divina voluntad, mi Dios, en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. Y te pido también, mi Dios, por todos los videos de oraciones que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas, por el muro de oraciones, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, no solamente a esperar el milagro, sino también a hacer nuestra parte. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el capítulo 17, sí, capítulo 17. Y bueno, mira, aquí me encanta este versículo. Dice, Jesús dice textualmente: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, ¿no? Miren, me gusta este pasaje bíblico. Siempre van a haber tropiezos en la vida, ¿no? Y empezamos así, ¿no? El estudio de hoy, ¿no? Siempre hay tropiezos en la vida, ¿no? Pero hay del que venga, de por quien vengan los tropiezos. En otras palabras, no seamos piedra de tropiezos para nadie, ¿no? Nosotros, pues simplemente hay cosas que en la vida, como veamos en el video anterior, ¿no? No podemos controlar, ¿no? No podemos llegar a controlar, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Pero nosotros no seamos esa piedra de tropiezo, por favor, ¿no? Y bueno, aquí nos habla esto, ¿no? Que mejor sería atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar, que eso también ya lo hemos visto, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, ¿no? Si se arrepiente, perdónale, ¿no? Me encanta esto, ¿no? Entonces, miren, aquí viene algo, ¿no? Nosotros nunca podemos quedarnos, como dicen los españoles, no tan anchos, ¿no? Al ver ciertas cosas, ¿no? Hay cosas en las que nosotros debemos de actuar, ¿no? Y así como también nosotros reprender, también perdonar, porque cuando nosotros reprendemos algo, ¿no? Que nunca sea con espíritu de crítica, ¿no? Sino con espíritu de restauración. Cuando Jesús exhortaba a los fariseos, ¿era para qué? ¿Para hacerlos quedar mal? ¿Para criticarlos? ¿O era para restaurarlos, ¿no? Siempre fue el propósito de Cristo, fue restaurarlos, ¿no? Que ellos malinterpretaron las cosas, bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, y si 7 veces te ofende, pues 7 veces perdónalo, no hay problema, ¿no? Aunque realmente otro pasaje bíblico nos dice que deberíamos de perdonarlo 70 veces 7, ¿no? O sea, el perdón siempre tiene que ser continuo, ¿no? Ahora, una cosa es perdonar, otra cosa es que nos dejemos ver la cara, que eso es otro asunto, ¿no? Pero bueno, de esos temas también ya hemos, creo, hablados, ¿no? Y miren, los apóstoles le dicen algo interesante a Jesús, le dicen, mira, aumentanos la fe, ¿no? Y aquí se describe la fe como si fuera algo de cantidad, o sea que entre más fe tienes, mejor. Y yo les digo algo, les hago una pregunta, ¿entre más conocimiento uno tiene, mejor o peor? Depende, depende. Una vez estaba en un grupo cerrado y hablaban acerca de la cuestión de la reforma por salud. Y alguien dijo, ¿no?, que no era muy partidario de la reforma por salud y decía, Hitler fue vegetariano y él usó ¿cuál es la palabra? Estas ventajas de ser vegetariano, ¿no? Para utilizarlo en la nueva era y tener contactos con espíritus. Bueno, es toda una historia la de Hitler, ¿no? Entonces él decía esto, ¿no? Y yo le decía, pero eso no es pretexto para que nosotros no lo practiquemos, ¿no? El hecho, ¿no?, de que alguien pueda utilizar algo bueno para el mal no significa que nosotros no debemos utilizarlo.
¿no? Es como, por ejemplo, miren, los números tienen una simbología. Todos los números en la Biblia tienen símbolos, ¿no? Hay gente que dice, no, eso es cosa de cábala. No es cosa de cábala, es cosa de Dios. El problema es que Satanás, ¿qué cosa hace? Coge lo de Dios y lo convierte para él. Y muchos dicen, no, es que eso es del diablo. No, nada es del diablo, todo es de Dios. Lo que pasa es que Satanás lo tergiversa, ¿no? Entonces, miren, la cuestión de la fe, es bueno tener mucha fe. Oye, está bien, ¿no? Pero ¿para qué la utilizas? Es como ustedes alguna vez han escuchado de personas que han visto milagros. Es como, por ejemplo, una vez tenía la experiencia de un hombre que era católico toda su vida y dice que él de niño, una vez dice fue a una iglesia X católica, obviamente, dice que él vio al niño Jesús, ¿no? Mientras él rezaba, dice que él abrió los ojos y lo vio al niño Jesús y él con la manito le hacía así, como que le llamaba. Dice que él volvió a rezar, ¿no? Y volvió a alzar la vista y dice que volvió a ver, dice, al niño Jesús, dice que le llamaba. Él vio eso, claro que lo vio, ¿no? Y obviamente lo vio por la fe que tenía en las imágenes. Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Esta fe es buena o es mala? Es una fe mala porque es una fe que está mal fundada, tristemente, ¿no? Entonces miren, fe es fe, ¿no? Mayor o menor cantidad, eso depende, ¿no? Porque el que más tiene, más se le exige. Es igual que el conocimiento, ¿no? Entonces, miren lo que les dice Jesús. Miren, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicomoro, a esta planta, ¿no? Arráncate y plántate en el mar, ¿no? Y él les obedecería. Entonces, miren, Jesús dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, es lo que necesitan. No es la cantidad, sino es la calidad. Eso es todo, ¿no? Es como hay oro de diferentes quilates, ¿no? Ahora, a mí, ¿de qué me sirve tener una barra de oro, ¿no? De este tamaño enorme, ¿no? Si es una mala calidad, a diferencia tal vez de 1 gramo de excelente calidad. ¿Qué sería mejor? ¿Sí me entienden, no? Entonces, miren, no se trata tanto de la cantidad, sino de la calidad, ¿no? Porque si tienen fe como un grano de mostaza es suficiente, dice Cristo, ¿no? De igual manera hay gente que tiene un conocimiento escaso de la palabra de Dios, pero conforme a ese conocimiento ellos sobran y muchos son salvos, ¿no? Yo no estoy diciendo que no procuremos el conocimiento divino, si lo podemos tener, bien, ¿no? Pero si no, no. Y si no tenemos, miren, yo siempre he dicho, yo soy un hombre de poca fe, lo soy. Pero esa poca fe la pongo a trabajar al máximo. Siempre procuro, no creo tal vez lograrlo, pero procuro hacerla trabajar al máximo, ¿no? Es lo que tenemos que hacer simplemente, mis queridos hermanos, ¿no? Y bueno, sigamos, ¿no? Miren, lo que aquí, bueno, aquí nos habla otra enseñanza de Jesús, ¿no? Dice, ¿acaso dice al siervo que se le... ¿acaso al siervo se le invita a comer después del trabajo? No, bueno, uno tiene un empleado, ¿no? Como todo empleado tiene su tarea que hacer, ¿no? Ahora, cuando este empleado hace su tarea, ¿qué se le da un premio especial? Se lo coge, le dice, ven a comer, se lo pone en la mesa junto a uno va, le sirve un plato, es lo que le está diciendo aquí Cristo, ¿no? Todo lo contrario, más bien se lo pone a cocinar, porque ¿qué es lo que está haciendo él? Él está haciendo su trabajo, eso es simple, y porque hacer su trabajo no hay que premiarlo, ¿no? ¿Acaso se le agradece por lo que hizo? No, porque él hizo simplemente lo que tenía que hacer. Esto me recuerda mucho a la parábola de los trabajadores, ¿no? De la undécima, ¿no? Se renegaron, ellos querían recibir una cantidad enorme de recompensa, ya que los de la última hora que vinieron a trabajar se les pagó la misma cantidad que se les había prometido a ellos por trabajar un día. El que les dijo, bueno, tú y yo acordamos esto, ese es el trabajo que tú hiciste hoy día, es lo que acordamos y esa es tu paga, no te estoy estafando, estoy dando lo justo. Si yo a él le quiero regalar más, eso es mi problema, ¿no? Entonces, mire, simplemente conformarnos con el trabajo que hacemos. Ellos, bueno, nosotros trabajamos más, pero es lo que acordamos. De igual manera acá, ellos han hecho lo que tenían que hacer. No por eso los vamos a premiar, pues hicieron simplemente su trabajo, ¿no? Así miren, así dice cuando traigan, perdón, cuando hagan lo que se les ha mandado, dice, solo reconozca que son inútiles, ¿no? Pues hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Y esto lo podemos aplicar muy bien, por ejemplo, en la vida espiritual, ¿no? Miren, lastimosamente a veces se cae en el orgullo, ¿no? Es que yo he traído 40 almas para Cristo, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado esta frase? ¿O alguna vez les han dicho ustedes, y bueno, ¿y ustedes cuántas almas han llevado para Cristo? Mucho cuidado, hermanos, ¿no? No, esto no es cuestión de ponerse a contar, ¿no? No, es que yo
yo he bautizado a más de 100 personas, ¿no? Esto no es cuestión de competencia, mis queridos hermanos, ¿no? Porque ese ensalzamiento no es nada, es simplemente el deber que tenemos que hacer, ¿no? Y a mí varias veces siempre me salen con esa cuestión. ¿Y tú cuántas almas has llevado para Cristo? Y mi respuesta siempre es la misma. El día que esté en el cielo, si es que me salvo y me den mi corona, y he de contar las estrellas que hay ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, aquí hay 5. Llevé 5 almas a Cristo, ¿ya? Ese siempre ha sido mi respuesta, ¿no? Es la única, es solamente ahí lo vamos a poder saber, porque solamente ahí sabremos cuántos salvamos, ¿no? Y al fin y al cabo dice que los salvados van a coger sus coronas y las van a tirar a los pies de Cristo, porque al fin y al cabo el mérito es de Él. Nosotros simplemente fuimos siervos inútiles que hicimos lo que teníamos que hacer. No hicimos nada de extraordinario, mis queridos hermanos. Entonces no nos ensalcemos, ¿no? No nos ensalcemos. Hicimos esto, aquí y el otro, y hicimos lo que teníamos que hacer, nada más. Hicimos nuestro deber. Simplemente. A veces hay hijos, ¿no? Que van y le dicen al padre, mira padre, me saqué una buena nota, ¿no? Y hay padres que son un poco fríos y que le dicen, bueno, ese es tu deber, ¿no? Mi deber es proveerles a ustedes un alimento, criarlos, y su deber, obviamente, es portarse ustedes bien, cumplir con sus tareas. Hay padres que, bueno, está bien, y el que quiera premiar a su hijo que lo haga, ¿no? Pero realmente el hijo está haciendo el deber que le corresponde, ¿no? Quizás no tiene la madurez para comprenderlo, pero el padre sí, ¿no? Simple. ¿O qué hijo va y agradece a su padre cada vez que le da un plato de comida? Cada vez que le da un plato de comida, coge y le da un regalo especial, le da un premio. ¿Algún hijo hace eso cada vez que un padre hace algo por él? Ser un poco ingrata la comparación, ¿no? Pero el padre simplemente está haciendo el deber, ¿no? Podríamos decirlo así un poco, usando palabras un poco groseras, disculpen, no quiero ofender aquí a nadie, ¿no? Pero el padre simplemente está haciendo lo que tiene que hacer, pues si trajo a un hijo al mundo es obviamente para eso, ¿no? Sí me entienden, ¿no? O sea, no quiero ser malinterpretado, ¿no? Pero hay cosas que simplemente las hacemos porque tenemos que hacerlas, ¿no? Y lo cual es en la obra de Dios. Lo que hacemos es lo que tenemos que hacer. No deberíamos por qué ser tan halagados o admirados por ciertas cosas, ¿no? En fin, ¿no? Y bueno, sigamos. Dice que pasó por Samaria y por Galilea, ¿no? Y encontró a los 10 leprosos. Me encanta esta parábola, miren. Y bueno, de lejitos, ¿no? Dice que le gritaban pidiéndole misericordia. ¿Por qué no se le acercaron los leprosos? Pues acuérdense en la ley levítica, en el Pentateuco, más bien dicho, había la ley de que un leprosito tenía que avisar cuando iba a pasar por un lado. Tenía que coger, gritar y decir leproso, leproso, leproso. De esta manera evitaba el contagio, ¿no? Y hacer a alguna persona inmunda. Entonces estos leprosos hicieron esto, era un grupito de leprosos, era un grupito de amigos, había unido una pandillita, podríamos decirlo así. Y estos, pues bueno, por casualidad se habían topado con Cristo y pues bueno, le pidieron misericordia, ¿no? Obviamente ser sanados, ¿no? Y Jesús coge y les dice, miren, obrando también con la fe de ellos, hasta donde se llega a entender, ¿no? Les dijo, id y mostrad a los sacerdotes. Ellos hicieron caso absoluto, ¿no? A la orden divina. Y quise que mientras ellos iban medio caminando, ¿no? En el camino, sucede que ellos quedan limpios, quedan curados, ¿no? Y acuérdense que la lepra era una de las peores enfermedades que se podía llegar a adquirir en el mundo antiguo, ¿no? Y bueno, dice que, miren, eran 10, ¿no? Atención a esto, dice, y que solamente uno volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea, obviamente que él mientras iba caminando, ¿no? Él se dio cuenta y dijo, ¿y qué pasó con la lepra, no? Y él se dio cuenta, ¿no? Yo no sé si él tal vez instó a sus amigos a regresar, ¿no? No dice la palabra de Dios nada de esto, ¿no? Pero él coge y regresa pues agradeciendo, glorificando, ¿no? Podríamos decir saltando de la alegría, ¿no? Se postró a los pies de Cristo, le da las gracias, ¿no? Y dice que era samaritano, no era judío ni nada por el estilo. Un pagano, podríamos decirlo, un perro, como le decían los judíos. Disculpen la expresión, pero les digo de esta manera para que entiendan lo despreciables que muchos de ellos eran, ¿no? Pero miren, estos que eran tan despreciados, ¿no? Esta gente tan vil como había muchos de ellos, ¿no? Fue el único, ¿no? Y miren, Jesús hace una pregunta y dice, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿No fueron los 10 los sanos, no? Y no hubo quien, o sea, quien regresara siendo solamente este extranjero, este samaritano, o sea, solamente de los 10, ¿no? Que debieran haber judíos ahí, ¿no? Solamente ha regresado a dar las gracias este samaritano. Esa es la pregunta que hace Jesús, una pregunta reflexiva, obviamente, ¿no? Entonces miren,
Jesús le dice, ¿no?, a este que estaba obviamente llorando quizás de la alegría, postrado a los pies de Cristo, le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado, ¿no? Miren, interesante, ¿no? Los 9 recibieron sanación. Oye, sí, ¿no? Pero ellos recibieron sanación, pero recibieron salvación. Qué interesante, ¿no? Ellos recibieron sanación, pero no recibieron salvación. Este que regresó recibió ¿qué cosa? Salvación. Él recibió, podríamos decir, que el paquete completo, ¿no? No solamente fue sano, sino también fue salvo, ¿no? Amén por eso, mis queridos hermanos, ¿no? Muchos de nosotros en nuestra vida, Dios nos ha solucionado algún problema. ¿Alguna vez ustedes pasaron un momento? Yo sí lo he pasado. Momento difícil, ¿no? En el cual uno pide un milagro y dice, ay, Diosito, hazme un milagro y te juro que nunca más lo vuelvo a hacer, ¿no? ¿Alguna vez han hecho algo así, no? Yo creo que sí. ¿Y qué sucede? Dios nos da el milagro y después, ingratos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Nos conformamos con el milagro y seguimos nuestro camino. Es así, tristemente es así, ¿no? Y esta había sido prácticamente la actitud de estos 9. Lo pongo en este contexto para que ustedes entiendan, ¿no? Tu fe te ha salvado, Él recibe salvación, nosotros simplemente sanación. Y bueno, yo hubiera preferido recibir 1000 veces salvación antes que sanación, ¿no? Y bueno, y preguntándole a los fariseos, ¿no? Aquí, bueno, ya tenemos otro capítulo, ¿no? Le preguntaron, de que cuándo habría de venir el reino de Dios. Acuérdense que ellos esperaban un reino físico, ¿no? Él les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, ¿no? Porque aquí el reino de Dios entre vosotros. Miren, me encanta este pasaje bíblico de Lucas 21. Es muy importante. Perdón, Lucas 17, 21. Grábenselo bien, ¿no? Los fariseos, como ya vemos en la cultura de esa época, había la creencia de que iba a venir el reino de Dios, pero así como nosotros ya esperamos la segunda venida. No, pero realmente no era así. Jesús dice, el reino de Dios ya está entre ustedes, ya está dentro de ustedes. ¿A qué se refería? El reino de la gracia, ¿no? Que por gracia somos salvos. Por gracias ahorita nosotros, entre comillas, estamos en el cielo, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Señores, eso es listo, yo ya estoy en el cielo, eso es todo, ¿no? Es como si mi nombre estuviera escrito en la lista de invitados para la siguiente conferencia general de la Iglesia Adventista. Yo ya soy parte de la conferencia general, yo voy a ser parte de la reunión de la conferencia general. No estoy ahí, pero ya soy, voy a ser uno de los que están ahí. ¿Sí me entienden, no? Entonces, en ese sentido, el reino de Dios está en nuestros corazones, primero que nada, obviamente transformado en nuestras vidas, ¿no? Y segundo, mientras nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, así será, ¿no? Estaremos en el reino de los cielos, de una manera simbólica, obviamente, ¿no? Entonces, miren, el primer reino que vino a establecer Cristo, ¿cuál fue? Fue el de la gracia, ¿no? Pero ellos no lo recibieron. Y si tú no recibes el primer reino, no puedes recibir el segundo, ¿no? Lastimosamente. Entonces, en ese sentido, podríamos decirlo que tenemos que pasar por 2 puertas. Y si no pasas por la primera, ¿cómo pasarás por la segunda? Simplemente no vas a poder, ¿no? Llegará, dice el tiempo, y que anhelarán, dice, ver un solo día del Hijo del Hombre y no podrán, ¿no? Les dirán, está aquí, pero no, pero no veáis, dice, tras ellos ni los sigáis, ¿no? Su venida, dice, será, dice, como el relámpago, ¿no? Pero primero tiene que sufrir y ser rechazado. Bueno, aquí habla un poquito de su segunda venida, ¿no? Pasa del reino de la gracia al reino físico. De igual manera a los discípulos que también está ahí, ¿no? Les dijo, llegarán días en los que ustedes van a anhelar volver a estar conmigo, ¿no? Pues él sería llevado, ¿no? Arrebatado, ¿no? Después de su resurrección, ¿no? Y miren, esto hoy en la actualidad nosotros podemos tener esta misma respuesta, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, hoy tenemos, ¿no? La gracia, tenemos al Espíritu Santo, que tenemos la oración, la intercesión de Cristo en el cielo. Pero van a llegar días en los que, ¿saben qué? Naranjas, limones y mandarinas, ¿no? Mis queridos hermanos, no importa cuánto imploremos y oremos, nadie nos va a escuchar ni va a interceder por nosotros, ¿no? Entonces hoy tenemos el privilegio de poder orar a Dios. Aprovechémoslo al máximo, no para estar solamente hablando con Dios, sino para cambiar nuestras vidas, ¿no? En fin, mis queridos hermanos, y bueno, la venida de Cristo que va a ser visible, etcétera, etcétera, eso ya hemos visto también, ¿no?
pero primero tendría que pasar la crucifixión, ¿no? Y miren, su venida será como en los días de Noé, ¿no? Se casaban, ¿no? Se daban en matrimonio hasta que vino el diluvio y los destruyó, ¿no? Y hoy pasa lo mismo, hoy pasa lo mismo. ¿Cómo está el mundo? El mundo está en caos y bueno, puedo citar muchos ejemplos, pero ya he citado algunos, ¿no? Hoy pasa lo mismo, ¿no? O como en los días de Lot, ¿no? Comían, vendían, plantaban, edificaban, ¿no? Hasta que cayó fuego del cielo y destruyó a todos. ¿Cómo se encuentra el mundo? Ahora, olvidémonos del mundo. ¿Cómo se encuentra el mundo cristiano? ¿Cómo se encuentran nuestras iglesias? ¿Cómo se encuentran nuestras denominaciones, mis queridos hermanos? Dígame, ¿no están edificando? ¿No están plantando? ¿No están comiendo? ¿No están bebiendo? Y desde nuestros púlpitos se predica que realmente se acerca a lo que se acerca. Díganme ustedes. Eso es para analizar y pensar. Bueno, son cositas para analizar, ¿no? Sigamos, y bueno, así será su segunda venida, ¿no? Y bueno, el que está en la azotea no descienda, el que está en el campo no regrese, ¿no? Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Ya analizamos esa historia, ¿no? Ella se apegó a lo material, regresó la vista para atrás. Mis queridos hermanos, miren, escúchenme bien, vayan a llegar días, o va a llegar el día, mejor dicho, en lo que nos va a tocar renunciar a todo. Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para eso? Vuelvo a insistir en las palabras de Cristo. Donde está su tesoro, está su corazón. Donde está tu corazón, está tu tesoro. Prácticamente es lo mismo. ¿Dónde está vuestro corazón? Mucho cuidado, ¿no? Es para analizar simplemente, ¿no? La vida de cada uno de nosotros, ¿no? El que quiera salvar su vida la perderá, ¿no? Bueno, estarán dos, dice, en una cama, uno será tomado, otro dejado. De igual manera, dos mujeres moliendo, dos en el campo, ¿no? Y bueno, ya explicamos todo esto, ¿no? Fue en el libro de Mateo, si no mal recuerdo, ¿no? ¿Dónde será? ¿Dónde será todo esto, no? Donde esté el cuerpo se juntarán las águilas, ¿no? Donde esté el alboroto puede ser que ahí esté la señal. También ya explicamos todo esto, ¿no? Y bueno, eso tenemos con el capítulo 17. Tenemos unas citas del Espíritu, pero sí las vamos a leer conjunto con el capítulo porque creo que son las únicas citas. Ah, no, también el capítulo 19 tenemos, pero son más cortitos. Vamos a leer las del 17, ¿no? Fe creciente es la primera cita que nos da, referencia al versículo 5 del capítulo 17, y nos dice así: tenéis que hablar de la fe, tenéis que vivir la fe, tenéis que practicar la fe, para que se os aumente la fe. Oye, me gusta esta frase, vamos a repetirla. Tenéis que hablar de la fe, del cristianismo, del evangelio. Tenéis que vivir la fe, vivir lo que nos manda la palabra de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que poco hacemos caso, ¿no? Es vivir en el campo, que es una cuestión de fe. Tenéis que practicar la fe en cada aspecto de nuestra vida diaria, para que se os aumente la fe, ¿no? Es como, por ejemplo, para que se te aumenten los músculos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que rasgártelos, tienes que dañártelos, ¿no? Si no, no te va a aumentar, ¿no? Así de simple. Ejercitando esa fe viviente, creceréis hasta ser hombres y mujeres fuertes en Cristo. Fin de la historia. No hay más que decirle. Siguiente cita dice: las buenas obras no son argumentos para la salvación. Vamos a hablar de las buenas obras, ¿no? De las obras. Nuestra aceptación delante de Dios es segura solo mediante su amado Hijo, y las buenas obras no son sino el resultado de la obra de su amor, que perdona los pecados. Ellas no nos acreditan y nada se nos concede por nuestras buenas obras, por lo cual podemos pretender una parte en la salvación de nuestra alma. La salvación es un don gratuito de Dios para el creyente, el que solo se da por causa de Cristo. El alma turbada puede hallar paz por fe en Cristo, y su paz estará en proporción con su fe y confianza. El creyente no puede presentar sus obras como un aumento para la salvación de su alma. O sea, simplemente son la tarea que Dios nos ha encomendado, ¿no? Podemos decirlo así, haciendo un paréntesis con la cuestión del siervo, ¿no? Del siervo inútil, que simplemente hizo lo que tenía que hacer, nada más, ¿no? Pero no tiene, dice, verdadero valor las buenas obras. Dice: el pecador que diariamente comete pecado con impunidad, dice, es considerado por Dios como el mismo favor como aquel que por fe en Cristo trata de obrar con integridad. Las Escrituras contestan: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas.
El Señor en su providencia divina y mediante su favor inmerecido ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. Miren, las buenas obras son recompensadas, ¿no? Y aún el mundo recompensa las buenas obras. ¿Cuántas historias heroicas, ¿no?, de hombres que salvaron las vidas de otros, ¿no? Fueron condecorados, reconocidos, hicieron libros, hicieron películas de ellos. Hoy hay un montón, ¿no? Se ha recompensado las buenas obras, aún en el mundo. Somos aceptados únicamente mediante los méritos de Cristo. Ahí viene otra cuestión, ¿no? Ahora, se los recompensó de muchas maneras, pero no por eso tampoco se lo hizo presidente de un país a alguien. Si me entienden, una cosa no va con la otra. Somos recompensados, las buenas obras son recompensadas, pero no nos ayudan a salvarnos. O sea, no nos abren la puerta a la salvación. Eso es por gracia, simplemente, ¿no? Cristo y los hechos de misericordia. Somos aceptados únicamente mediante los méritos de Cristo y los hechos de misericordia. Las obras de caridad que hacemos son los frutos de la fe y se convierten en una bendición para nosotros. Pues los hombres serán recompensados de acuerdo con sus obras. Miren qué bonito, ¿eh? Somos condenados por las obras, pero no salvados por ellas, también podríamos decirlo. La fragancia de los méritos de Cristo es lo que hace que nuestras buenas obras sean aceptables delante de Dios. Y la gracia es la que nos capacita para hacer las obras por las cuales Él nos recompensa. Nuestras obras en sí mismas y por sí mismas no tienen mérito. Cuando hayamos hecho todo lo que podamos hacer, debemos considerarnos como siervos inútiles. No merecemos el agradecimiento de Dios, pues solo hemos hecho lo que era nuestro deber hacer, y nuestras obras no podrían haber sido hechas con la fortaleza de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Miren, ahí está, ¿no? Qué claro. El Señor nos ha ordenado que no nos acerquemos a Él. Nos ha ordenado que nos acerquemos a Él, y Él se acercará a nosotros. Y acercándonos a Él recibimos la gracia por la cual podemos hacer aquellas obras que serán recompensadas por sus manos. O sea, al fin y al cabo, la obra que nosotros hagamos no nace de nosotros, sino nace ¿por quién? Por los méritos de Cristo. O sea, hacemos lo que Cristo simplemente nos dice. Hacemos lo que simplemente Cristo nos insta a hacer, en pocas palabras, ¿no? Es como el alumno haciendo caso a su maestro prácticamente, ¿no? Y la cita final del capítulo 17 nos dice: mecido en la cuna de seguridad carnal. ¿Ve? Vamos a ver qué dice. Cuando el sol salió por última vez sobre las ciudades de la llanura, hablando de Sodoma y Gomorra, la gente pensó que comenzaría otro día de impío libertinaje. Todos planeaban con avidez sus ocupaciones o sus placeres, y el mensajero de Dios fue escarnecido por sus temores y sus advertencias. De pronto, como el trueno retumba en un cielo sin nubes, cayeron bolas de fuego sobre la ciudad condenada. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Las gentes estarán comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento, hasta que la ira de Dios se derrame sin mezcla de misericordia. El mundo será adormecido para que duerma en la cuna de la seguridad carnal. Las multitudes hacen todo lo posible por olvidarse de Dios. Y es verdad, a veces hasta nosotros hacemos esto, ¿no? Repito, las multitudes y a veces nosotros hacemos todo lo posible para olvidarnos de Dios. Y con intenso anhelo aceptan fábulas para poder seguir por el camino de la complacencia propia. Mis queridos hermanos, palabras para meditar, ¿no? Vamos con el capítulo 18, ¿no? Y bueno, aquí dice que Jesús dio una parábola, ¿no? Para entender la necesidad de orar siempre, ¿no? Y nunca desistir, ¿no? A pesar de que no ha pasado que a veces oramos y parece que Dios no nos escucha. Bueno, pues ahí bien, a mí me han dicho más de una experiencia, a mí mismo me ha pasado esto, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice aquí, no? Dice que había en una ciudad, ¿no? Bueno, aquí no se da un nombre exacto, porque Jesús no quería meterse en problemas, ¿no? Porque si él citaba a algún juez, pues bueno, ya saben lo que podía pasar, ¿no? Dice que había en alguna ciudad cualquiera, un juez cualquiera, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? Este hombre no temía a Dios ni respetaba al hombre, o sea, era un, ¿cómo vamos a decir? Un canalla, vamos a decirlo así, ¿no? Era un prepotente, ¿no? Un egocentrista, ¿no? Y dice que había también una viuda, ¿no? La cual le insistía que la haga justicia, ¿no? Parece ser que a esta mujer tal vez la posesión de su marido no se la querían devolver. Acuérdense en la ley del jubileo, ¿no?
Pero bueno, entonces parece ser que esta mujer estaba pidiendo esto, que le hagan justicia, pero alguien le había querido estafar sus tierras o quién sabe qué, ¿no? Y él, bueno, él no quería hacerle justicia, ¿no? Pero como la viuda era tan molestosa, ¿no? Dice que decidió hacerle justicia, ¿no? Entonces, miren, y Jesús, bueno, expresa en sus últimas palabras de esta parábola, dijo Jesús, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto, ¿no? O lo que hizo, mejor dicho, el juez injusto, ¿no? Puso un contraste, ¿no? Entre, podemos decirlo, que un juez terrenal con el juez espiritual, ¿no? Un juez terrenal, por más sinvergüenza que sea, ¿no? Más que sea, ¿no? Para que lo dejen de molestar, ¿no? Él va a hacer justicia, ¿no? Él va a hacer justicia, porque yo una vez hablaba con un juez, ¿no? No, con un fiscal era. Y él me decía justamente un caso de homicidio que había ocurrido aquí donde yo vivo, ¿no? Y él me decía, dice, la madre del asesino, decía él, llega todos los días, dice, a llorarle al juez, dice. Toditos los días, dice, llega a llorarle al juez, dice. Pero el juez era amigo, dice, del que mataron, así que dice, no lo va, dice, no le va a ayudar, dice la señora, ¿no? Entonces, miren, esto es algo real que sucede, ¿no? Hay personas que cogen e insisten a un juez para que les haga justicia de alguna otra manera, ¿no? Pero hay casos que se pueden ayudar, casos que no. Bueno, en este caso el que yo les cuento no. Pero aquí en el caso de la viuda estaba pidiendo algo justo, ¿no? Entonces el juez también, tal vez fastidiado, ¿no? Todos los días esa mujer, ¿no? Ya un poquito cansa ese asunto, ¿no? Vamos a hacerle la justicia a esta mujer para que deje de estar viniendo, ¿no? Este es el contraste, ¿no? Entre Dios y un juez terrenal, ¿no? Vuelta a Dios, Dios no es el juez injusto, ¿no? Dios obviamente no nos escucha porque ya está cansado de nosotros o nos hace justicia porque está cansado de nosotros. Todo lo contrario, ¿no? Dios hace las cosas a su debido tiempo, ¿no? A veces parece que se demora y se demora mucho. Dios a veces, ¿saben qué? Está esperando el momento exacto, ¿no? No es que se demora, sino que Dios está esperando el momento exacto, ¿no? A contraste del juez injusto, ¿no? Entonces, mire, aquí Jesús dice, ¿no? No vengará Dios, dice, a los que le claman, aunque tarde, ¿no? O aunque parezca que tarde, ¿no? Pues Dios, aunque demora, ¿no? A veces la demora de Dios también es una prueba, ¿no? Son pruebas que nos pone para desarrollar el carácter. Y es como, por ejemplo, la historia de Job, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó Job así como pasó? No sabemos. Quizás fueron semanas, meses, quizás un par de años. No lo sabemos, ¿no? Pero llegó su recompensa. ¿Y qué recompensa le llegó también, ¿no? Entonces, a veces Dios simplemente quiere poner a prueba nuestro carácter, ¿no? Puede ser ese el caso, ¿no? Bueno, les digo que pronto se vengará, ¿no? Pero aquí hace una pregunta, ¿no? Pero cuando el Hijo del Hombre venga o haga venganza, ¿hallará fe en la tierra? Podríamos también decirlo así, ¿encontrará cristianos en la tierra? Esto me recuerda a las almas de los decapitados, ¿no? Señor, ¿cuándo vengas la sangre, ¿no? De los mártires, de nuestros hermanos, de nosotros, ¿no? Pues bueno, va a haber una gran tribulación. Los que estén vivos en el tiempo del fin van a ser muy pocos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, la mayoría la gran parte del mundo entero va a estar del lado de ¿quién? De Satanás. ¿Encontrará fe o encontrará hombres de fe en la tierra? Él lo encontrará sin duda alguna, pero muy pocos, ¿no? Eso es más o menos lo que hace entender aquí la pregunta, ¿no? Y bueno, dice que aquí les dirigió otra parábola, ¿no? Para los que confiaban en sí mismos, ¿no? Y despreciaban a los demás, ¿no? Y bueno, nos habla de la parábola o de la historia del fariseo y el publicano, ¿no? Y bueno, dice que subió un fariseo y un publicano al templo a orar. Esto era algo un poquito común, ¿no? Los fariseos lo hacían para ganar mérito, para que la gente lo viera, ¿no? Pero el publicano no tenía esas intenciones. El publicano, ya vimos que los publicanos eran el oprobio de la sociedad, ¿no? Entonces, el hecho de acercarse al templo para él era una mega super hiper requete contra requete vergüenza, porque en el camino, pues, para él era como la vía dolorosa, ¿no? Todo el mundo le iba a ir viendo feo, ¿no? Y hasta cierto lugar se le permitía porque se los medio discriminaba. Pero bueno, en fin, entonces, camino de triunfo para uno, camino de espinas para otro, podríamos decirlo así, fue la subida al templo, ¿no? Y bueno, el fariseo se puso de pie
Bueno, primero que nada, no tiene nada de malo orar de pie, pero si podemos hacerlo arrodillados, que mejor, hermanos, ¿no? Y bueno, él se pone de pie, ¿no? Oraba consigo mismo, podríamos decir que medio balbuceaba, medio se le escuchaba lo que decía, ¿no? Te doy gracias, Señor, que no soy como los demás hombres, que no son adúlteros, no son ladrones, no son, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ni aún como este publicano que está aquí al lado mío, ¿no? Quizás debió haber señalado hasta con el dedo, ¿no? Bueno, más o menos se puede llegar a hacer entender, ¿no? Incluso se puede llegar a entender, ¿no? Que el fariseo estaba tratando de decirle a Dios, Dios, ¿no? Tienes que estar feliz de que tienes a alguien que te adore como yo, que sea tan bueno, ¿no? Más o menos pudieran haber sido las palabras también del fariseo, ¿no? Muy bien, entonces mire, el fariseo oraba, ¿no? Despreciando a la gente, ¿no? Y el publicano como si fuera él un hombre justo y él, pues, él un pecador, ¿no? Ayuno, comenzó con sus obras, ¿no? Ayuno 2 veces por semana. Acuérdense que se ayunaba los días lunes y jueves, si no mal recuerdo, ¿no? Doy diezmo de todo lo que poseo, hasta del centavo que me encontré en la calle, ¿no? Entonces aquí él se hizo la distinción que no era como los demás. Destacó sus obras, ¿no? Y bueno, se presentó como la última soda en el desierto, él, ¿no? Y el pobre publicano de lejitos, ni siquiera estaba ahí al lado del fariseo, lejitos estaba, dice, ¿no? Lo más lejito que pudo haberse quedado. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo el pobre, ¿no? Se golpeaba el pecho, un sinónimo de culpa, ¿no? ¿Ya? Diciendo, Dios sé propicio de este pecador, de mí que soy un pecador, a mí que soy un pecador, ¿no? Reconociendo que era un pecador, ¿no? Entonces, miren, eso es todo. El publicano no dijo nada más, dijo, Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Fue toda la actitud del publicano. Nada más, ¿no? No dijo, no fue una oración larga, no, simplemente reconoció que era pecador. Este hombre estaba reconociendo la necesidad de la gracia divina. Lo cual el fariseo decía, no, yo soy perfecto, puro, santo y justo, no necesito nada. Prácticamente eran las palabras de él, ¿no? Jesús hace una afirmación, ¿no? El publicano descendió a su casa justificado y perdonado, podríamos decirlo así, ¿no? Por eso el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Mis queridos hermanos, y hablando en el sentido espiritual, todos tenemos que humillarnos porque nadie es digno de nada. No podemos decir, es que yo soy adventista de cuarta generación, o yo sé esto, yo me sé toda la Biblia, o me sé todas las creencias de memoria, o como el fariseo, no, yo doy diezmo, yo ofrendo, yo participo en todos los programas de iglesia. Eso no sirve para nada, ¿no? Aquí dice claramente que el que se enaltece será humillado. Para Dios esas cosas no son nada. Todo lo que hacía el fariseo era bueno, era buenísimo, era excelente, estaba bien, era loable, de hecho, era envidiable, ni yo hago eso. Pero eso le procuraba salvación. No, lo que le procura a uno salvación es reconocer que uno es pecador, porque cuando uno reconoce que es pecador, uno obviamente es sobre un cambio en la vida de uno, porque si yo reconozco que tengo un grano aquí en la cara, yo no voy a grabar el video, o sea, primero al menos me voy a tapar el granito para no distraer a los demás y listo. Pero si yo no reconozco que tengo un grano en la cara, pues eso me va a traer problemas, ¿no? Me va a traer distracciones, me va a traer hasta dolor, una infección, no sé. Entonces nosotros reconozcamos que tenemos la enfermedad del pecado para ser sanados y de esa manera poder ser curados, ¿no? Así en pocas palabras, ¿no? Bueno, aquí tenemos la cuestión cuando los niños se le acercan a Jesús, los apóstoles les reprenden, Jesús les dice que hay que recibir el reino de los cielos como un niño. También tenemos la historia del joven rico que ya hemos analizado, ¿no? Él explica la dificultad para salvarse para un rico. No es imposible, es difícil, pero no es imposible, ¿no? Para Dios todo es posible, ¿no? Y nadie que haya dejado todo por mí no va a tener una recompensa, ¿no? No se quedará sin recompensa, dice Dios también, ¿no? Y bueno, dijo a los 12, ¿no? Que suban, ¿no? Que suban con él a Jerusalén, ¿no? Para que se cumpla todo lo que escribieron los profetas de mí, ¿no? Hablando obviamente de su crucifixión, ¿no? Y bueno, Jesús nunca huyó de su destino, a diferencia de nosotros. Ahora, mire,
Miren, yo estoy bastante preocupado, ¿no? Como ya les he compartido, que es la noticia que ahorita está en la actualidad, ¿no? Lo que está pasando con China y el coronavirus, que es algo que se está saliendo de control, la verdad. Yo estoy preocupado, yo no les voy a decir que no. Yo estoy, como les decía en el video anterior, ¿no? O eso es todo un experimento para ver la reacción de la sociedad ante una pandemia, sobre todo de China, que es un laboratorio, ¿no? Quieren ver cómo reacciona China, ¿no? Y cómo reacciona China también va a reaccionar el mundo algún día. Entonces puede ser totalmente un ensayo, ¿no? Como también puede ser el principio del nuevo orden mundial. Sea cualquiera de las... Bueno, esperemos que sea la primera, que solamente sea un ensayo. Porque si esto es el principio de lo que es el establecimiento del nuevo orden mundial, mis queridos hermanos, los eventos proféticos están más cerca de lo que algunos de nosotros pensamos. Y al menos de lo que yo pensé. Y estoy preocupado por eso, ¿no? Pero ¿saben qué? No debería de estar preocupado, porque Lucas dice que cuando veamos estas cosas debemos alzar nuestra cabeza, ya que nuestra redención está cerca. Aún me faltan a mí muchas cosas por aprender, ¿no? Y por aceptar en ese sentido, ¿no? A diferencia de Jesús, Jesús nunca huyó de Jerusalén, Él fue a Jerusalén. Nosotros de igual manera no huyamos, ¿no? De los tiempos proféticos, vamos a decir, de los sucesos proféticos que tienen que suceder, sino que cosa, preparémonos para enfrentarlos, ¿no? No vivamos en la ignorancia. Yo cuántos cristianos no conozco, ¿no? Que por miedo a este tipo de cosas las ignoran. Se hacen, disculpen la expresión, se hacen los tontos, ¿no? Mis queridos hermanos, podemos hacernos los tontos o lo que sea. Esto va a pasar porque va a pasar. Y eso es todo, ¿no? Jesús sabía que lo que tenía que pasar y Él no huyó de su destino en ese sentido, ni nosotros huyamos del nuestro, ¿no? Bueno, sigamos, ¿no? Ellos no entendieron absolutamente nada, ¿no? Obviamente seguían cerrados espiritualmente, ¿no? Y bueno, aquí nos cuenta la historia del ciego Bartimeo, eso ya lo conocemos también. Y bueno, vamos a pasar al capítulo 19, ¿sí? Vamos a pasar al capítulo 19, ¿ya? Y bueno, Zaqueo, ¿no? Bueno, dice que Jesús entró, bueno, iba de paso por Jericó, ¿no? Entró a Jericó, ¿no? Y dice que le salió Zaqueo, jefe de los publicanos, que de la región más que segura, ¿no? Y el cual era muy rico. Ya vimos que los publicanos eran los políticos hoy en la actualidad. Así que eran bastante ricos, ¿no? Y él como publicano principal era muy rico, ¿no? Entonces Zaqueo era un hombre muy rico, ¿no? Bueno, según el deseo de todas las gentes, página 507 y 508, dice que le había escuchado a Juan el Bautista, el cual le había impactado. Miren, y ahí viene, ¿no? Viene una vez más Juan, ¿no? Juan hizo una obra increíble, ¿no? Pero Jesús la completó. Y Jesús también hizo una obra muy increíble que los apóstoles la completaron. Eso ya lo vamos a ver en Hechos, ¿no? Entonces, miren, él había escuchado a Juan y aunque no se había arrepentido con Juan, las palabras de Juan estuvieron ahí en él como un, ¿qué les diré? Como un aguijón, ¿no? Como una aguja, como una molestia, como una piedra en el zapato ahí, no las podía olvidar, ¿no? Y obviamente dice que él había escuchado de Jesús y lo quería conocer, ¿no? Y según lo que nos dice el deseo, toda la gente dice que él había vivido según la luz que había recibido por medio de Juan. O sea, lo poco que le entendió a Juan el Bautista, él lo trató de vivir, ¿no? Perdón. Y bueno, él dice que lo quería ver, pero no lo podía ver porque él era bajito, era chaparrito, como dicen los mexicanos, ¿no? Era patuchito, también se dice por ahí, ¿no? Era de baja estatura, ¿no? Entonces dice que él se subió a un árbol. Yo no sé, ¿no? Aún hoy en nuestra sociedad, ¿quién se sube a un árbol? Solamente los niños. O ustedes ven gente adulta o ven a una señorita o un joven subiéndose a un árbol. No es algo un poquito medio ridículo, ¿no? Subirse a un árbol. Entonces él de esta manera se humilló un poco, porque igual que un niño se subió a un árbol, ¿no? Pero como que no le importó. Estaba tan desesperado por simplemente ver a Jesús, ¿no? Que no le importó hacer el ridículo, ¿no? Entonces él se subió a un árbol porque sabía que Jesús, obviamente él veía que Jesús venía desde allá, entonces él pasa por aquí y se subió en el árbol, ¿no? Quería verlo, ¿no? Y estuvo ahí arriba. Entonces dice que cuando Jesús lo ve, ¿no? Le dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa, ¿no?
Entonces, bueno, primero que nada, parece ser que Jesús debió haber preguntado obviamente el nombre de Zaqueo, ¿no? O quizás los ángeles le habían dicho, no se sabe, o sea, como sea, supo el nombre de él, ¿no? Y por primera vez se ve algo interesante, Jesús se hace el invitado, ¿no? Pero no del todo, porque realmente era el deseo, ¿no? De Zaqueo tal vez tener un contacto con Jesús, ¿no? Entonces, simplemente podríamos decir que Jesús le concedió el deseo a Zaqueo, ¿no? Y obviamente como Zaqueo era un hombre muy rico, no le importaba invitar a todo el pueblo, tenía los recursos para poder invitar a Jesús y a todos los que le seguían tranquilamente, ¿no? Y bueno, Jesús hace el invitado, por así decirlo, o más bien dicho, le cumple el deseo, el sueño a Zaqueo, ¿no? Él obviamente descendió a toda prisa, ¿no? Y dice que le recibió con toda la alegría del mundo, ¿no? Con todo el gozo que se puede describir, ¿no? Y bueno, ya saben, ¿no? Nunca faltan los criticones. Comenzaron a murmurar, ¿no? Más que seguro los fariseos que también por ahí debieron haber andado, ¿no? Pues cómo es que él había entrado, ¿no? A posar con un hombre tan pecador, ¿no? Tan sinvergüenza, ¿no? Entonces, mire. Y entonces Saqueo, ¿no? Puesto en pie, ¿no? Y escuchando quizás los rumores de las personas, ¿no? Dijo lo siguiente: la mitad de mis bienes doy a los pobres, ¿no? Y si a alguien le he robado, he defraudado, ¿no? Él le devuelvo cuadruplicado. Aunque la ley levítica, según Levítico 6:5, solo se pedía un quinto, ¿no? No se pedía ni la mitad, podríamos decirlo, ni el doble de lo robado. Se pedía solamente una quinta parte. Saqueo quiso devolver 4 veces más, ¿no? ¿Por qué hizo esto Saqueo? Miren, Saqueo coge y primero que nada da la mitad de lo que tiene a los pobres, lo hizo, lo cumplió, ¿no? Y después devolvió 4 veces más si alguien le había robado. Qué increíble, ¿no? Es muy difícil que se salve un rico, pero como vemos aquí la historia de Saqueo, no es imposible, mis queridos hermanos, ¿no? Entonces miren, o sea, esta acción que hace Saqueo, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar? Saqueo, ese ladrón sinvergüenza, ¿no? El rey de los ladrones, porque era el principal de los publicanos de esa región, ¿no? El rey de los ladrones, ¿no? Él era Alibaba y los demás publicanos eran los 40 ladrones, ¿no? Era Alibaba y los 40 ladrones, era Saqueo y los 40 ladrones, ¿no? Y el rey de los ladrones, por así decirlo, se arrepiente, ¿no? Y miren qué acción que toma. Eso demostró que el arrepentimiento de Saqueo fue de corazón, ¿no? Jesús, me imagino que muy alegre, dijo lo siguiente, ¿no? Hoy llegó la salvación a tu casa. Y bueno, obviamente a él, a su familia, ¿no? Este también es hijo de Abraham, ¿no? Pues yo vine por lo que se había perdido, ¿no? Ahí está, ¿no? Este también es hijo de Abraham, ¿no? Podrá ser el rey de los ladrones, ¿no? Pero su acción lo ha hecho parte del reino de los cielos. Su acción lo ha hecho verdadero hijo de Abraham, ¿no? A diferencia de los fariseos, que Jesús los acusó de ser hijos del diablo, ¿no? Generación de víboras les dijo, ¿no? Acuérdense. Y también les dijo eso Juan. No, y miren, la salvación entró en la vida de Saqueo, ¿no? Esa es la acción de un alma arrepentida, mis queridos hermanos. Caras vemos, corazones no sabemos. La demás gente que veía al rey de los ladrones. Jesús que veía una alma perdida que necesitaba salvación y que se arrepintió y se salvó. Saqueo lo conoceremos en el reino de los cielos, se los aseguro, ¿no? Y bueno, dijo una parábola, ¿no? Porque la gente pensaba que el reino de él se iba a manifestar pronto, ¿no? Si vuelvo a repetir, yo esperaba un reino físico, ¿no? Un noble se fue lejos para ser nombrado rey y luego volver, ¿no? Y obviamente está hablando de él, ¿no? Que vino, se fue lejos y va a volver como rey, ¿no? Jesús vino a hacer méritos para ser rey, vamos a decirlo de cierta manera. Lo logró, entonces estamos esperando que regrese, ¿no? Nada más. Y a sus 10 siervos les dio 10 minas y les dijo que negocien con ellas, que hagan negocios, ¿no? 10 minas, interesante. ¿Cuántos mandamientos hay? 10 mandamientos, ¿no? Por ahí va un poquito la simbología. Yo creo que siempre los números tienen un símbolo. Yo siempre creo, al menos en las parábolas de Cristo, que nada era dicho al azar. Tienen un significado increíble para mí. Bueno, es cosa de cada cual, ¿no? Al fin y al cabo. A ver.
Y bueno, dice que, bueno, cuando él se iba, dice que los ciudadanos lo aborrecían, ¿no? Sus súbditos le odiaban, ¿no? Y mandaron una delegación para decirle que no querían que los reine, ¿no? Mientras él estaba haciendo todo esto, el pueblo dijo, no queremos que tú reines, no queremos que regreses como rey, no nos interesa. Bueno, él no les hizo caso, hizo lo que tenía que hacer simplemente. Y esto nos recuerda mucho al pueblo de Israel cuando rechazaron a Cristo y dijeron, no tenemos más rey que César, que ya vamos a esa historia también, creo que está en Juan, si no mal recuerdo, ¿no? Esto también nos recuerda esto bastante, ¿no? Y bueno, sigamos. Eh, dice que al regresar mandó a ver a sus 10 siervos, ¿no? A ver qué habían hecho con el dinero. Y bueno, aquí nos habla de 3 personas, ¿no? El uno que había multiplicado por 10, al cual no se le dio una recompensa. O mejor dicho, su recompensa fue darle una mayor responsabilidad, ¿no? Y es verdad, por ejemplo, si nosotros, ¿no? Un caso hipotético, nos llegamos a salvar, ¿qué creen que vamos a pasar toda la eternidad acostados en una hamaca con un ángel dándonos de comer uvas en la boca? ¿Creen que ustedes va a ser así, va a ser la eternidad? No, vamos a trabajar. Pero a veces nosotros pensamos que el trabajo es pesado. De hecho, no es tan pesado, ¿no? De hecho, tener un trabajo es bonito, mis queridos hermanos. Y los que trabajamos sabemos perfectamente eso, ¿no? Incluso hay gente que se jubila, ¿no? Y no se enseñan, ¿no? A estar jubilados porque se sienten inútiles. Buscan alguna manera de seguir trabajando porque el trabajo es felicidad al fin y al cabo, ¿no? Entonces la recompensa de estos siervos es, ¿qué cosa? Es más responsabilidades. Y en este caso el que había ganado 10 minas, 10 ciudades, pues había demostrado que era un hombre capaz para administrar, ¿no? De igual manera el que había ganado 5, ¿no? Y bueno, simplemente nos presentan 3 casos, aunque eran 10 personas, ¿no? Y bueno, llega el otro, el más vago de todos, de los 10. Lo guardé en un pañuelo porque tuve miedo, porque eres hombre severo. Bueno, eso se parece un poco a la parábola de los 10 talentos, ¿no? De los talentos, perdón. Pero hay ciertos matices que nos muestran que es otra parábola, ¿no? Muy similar, eso sí, ¿no? Tuve miedo porque eres hombre severo, tomas lo que no es tuyo, ¿no? En otras palabras, este hombre le estaba diciendo, mira, de nada me iba a servir multiplicar las minas, ¿no? El dinero que tú me diste, porque al fin y al cabo tú te ibas a quedar con todo eso. Prácticamente lo que le trata de decir este siervo vago, ¿no? A él. Es como decir, ¿no? ¿De qué me sirve bautizar a tantas personas si al fin y al cabo van a ser súbditos del reino de los cielos y no me van a servir a mí? Es más o menos ponerlo así también, ¿no? Y bueno, él se condenó con su propia boca, pues lo acusó de ser malvado, pues bueno, vamos a ser malos. Fue prácticamente lo que le dijo así, ¿no? ¿Por qué no les diste, ¿no? A los banqueros para que me den intereses, ¿no? Eso también ya hablamos en la otra parábola de los talentos, ¿no? Quítele y dele al que tiene 10 minas, ¿no? O sea, la mina que se le había dado a él, que se le da al 10, ¿no? Y bueno, Jesús termina diciendo, ¿no? Al que tiene, al que tiene, a ver, al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, ¿no? Le será quitado, ¿no? Entonces, miren, se me está pasando algo, ¿no? Entonces le dijeron también, ¿no? No se sabe si le dijeron los que estaban ahí, o los discípulos, o quién fue el que dijo esto, ¿no? Pero Señor, dice, ya tiene 10 minas, ¿no? Pero ya tiene 10, ¿por qué le vas a dar una más? Porque ha demostrado que es competente, ¿no? Es como si ustedes tuvieran 3 trabajadores, ¿no? Y el uno es buenísimo, ¿no? El otro no es tan bueno para un negocio, el otro es un vago. ¿A quién ustedes le van a poner a cargo de su empresa? Obviamente al que es más capaz, ¿no? Acá es lo mismo. Entonces ahí no, vuelvo a repetir, ¿no? Que al que tiene se le dará más y al que aún no tiene se le quitará porque es incompetente, ¿no? O ustedes pondrían en manos de alguien incompetente su fortuna. No lo haría, obviamente que no. Y aquellos enemigos que no querían que yo reine sobre ellos, traedlos acá y matarlos delante de mí. Y bueno, aquí obviamente hace una referencia al juicio final, ¿no? Cuando estos vean, ¿no? Al Hijo de Dios viniendo en las nubes, ¿no? Y saber que mataron al Mesías, pues wow, qué golpe. Y bueno, ahí termina esta historia, nuestra parábola, ¿no? Seguimos y dice que
Dicho después de esto, dice que él iba subiendo a Jerusalén, se dirigía a Jerusalén, ¿no? Llegando al Monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, ¿no? A traer, bueno, aquí describe la entrada triunfal, que ya le hemos hablado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, los fariseos mandaron a callar a la gente, les dijo que los calle, les dijo que las piedras clamarían, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, dice que acercándose a Jerusalén, lloró por ella, ¿no? Ojalá entendieras lo que es tu paz, ¿no? Pero no puedes verlo, ¿no? Obviamente Jerusalén tenía ahí la salvación frente a sus ojos, que era Jesús, pero no entendían porque no querían, no veían porque no querían simplemente, ¿no? Él era la salvación, Él era el que les iba a librar de la gran calamidad que iba a pasar dentro de 40 años, pero naranjas, limones y mandarinas, ¿no? ¿Qué podía hacer Cristo? Nada más que llorar, ¿no? Y esto es triste, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros no hemos perdido a un ser querido, a alguien querido en las tinieblas de este mundo? Bueno, ni para recordar, ¿no? Bueno, porque vendrán días en los que te van a sitiar, te van a acercar, ¿no? Te van a rodear, ¿no? Derribarán a tierra a tus hijos, ¿no? Los aplastarán en tierra, mejor dicho, los pisarán, ¿no? Y no dejarán piedra sobre piedra, ¿no? Y bueno, dice que entró al templo, echó a los vendedores, esto ya lo vimos en Mateo, si no mal recuerdo, ¿no? Y ahí fue cuando les dijo, mi casa es casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones, ¿no? Y dice que enseñaba en el templo, pero en la noche dice que iba al monte de los olivos, ¿no? A ver, no, perdón, estoy mal. Esto es más adelante. No, me equivoqué de historia, perdón. Dice que les enseñaba en el templo, ¿no? Pero dice que los fariseos procuraban matarle, pues por un tiempo parece ser que Jesús estuvo al control del templo, eso también lo vimos en Mateo, ¿no? Pero no podían no podían matarlo porque el pueblo lo estaba escuchando, estaba muy atento a Jesús, así que estaban atados patas y manos, podríamos decir que los fariseos en ese sentido. Y bueno, vamos al al capítulo 20 y al capítulo final del estudio de hoy. No, pero sin antes, vamos a leer las citas del capítulo 19, sí, tenemos aquí, versículos 41 y 44, ¿no? Respecto a la destrucción de Jerusalén, ¿no? Y dice así, la cita dice, los pecados actuales determinan la culpabilidad. La generación que Jesús censuró no era responsable por los pecados de sus padres, solo hasta donde seguían sus malas prácticas, y de ese modo se hicieron responsables por su conducta de odio y venganza al perseguir a los antiguos mensajeros de Dios. Las misericordias y advertencias de esos días que rechazó esa generación fue lo que fijó sobre ellos una culpa que la sangre de los bueyes y los machos cabríos no podría lavar. Orgullosos, autosuficientes y altivos se habían separado más y más del cielo hasta el punto de convertirse en súbditos voluntarios de Satanás. Durante siglos, la nación judía había estado forjando los grillos con que esa generación se aprisionaba irrevocablemente. Habían estado cavando su propia tumba poco a poquito, podríamos decirlo así, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? También los reproches de Jesús que envió a los profetas y los mataban, o sea, cavaron su propia tumba, ¿no? Cavaron su propia tumba, no hay otra mejor manera de decirlo, ¿no? Ahora sí vamos al capítulo 20, ¿no? Y dice que enseñaba, dice, en el templo, y los fariseos y escribas, dice que le preguntaban con qué autoridad hacía esto, y bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que les dijo el bautismo de Juan, y bueno, etcétera, 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 ¿no? Ahí se excusaron que no sabían, ¿no? Y él les dijo que no les iba a decir. Fin de la historia, ¿no? Nos cuenta la parábola de la viña, ¿no? De que envió a unos siervos a ver los frutos, después envió a su hijo lo mataron, ya conocemos la historia, ¿no? Y miren, aquí hay algo que se agrega que no habíamos visto en las otras historias que también se redacta aquí. Y dice, versículo 16, vendrá, dice, destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, los fariseos dijeron, Dios nos libre, ¿no? Y según palabras del vida del gran maestro, ¿no?
Página 237, dice que los fariseos reconocieron, ¿no?, aquí su futuro. Ellos se dieron cuenta que era para ellos. Y miren, dijeron que Dios nos libre. Ellos se dieron cuenta que era para ellos, para la nación, ¿no?, que la nación encajaba perfectamente en esto. Pues la nación había matado a los profetas y querían ahora matar al que ellos entendían o percibían como el verdadero Hijo de Dios. No lo aceptaban, pero yo creo que los fariseos sí sabían que era el Hijo de Dios, pero no lo aceptaban. Dios mío, ¿qué pasó por la mente de los fariseos? Realmente para mí es un misterio eso, ¿no? Sea como sea, ellos se estremecieron al escuchar esta sentencia, ¿no? En fin, nos habla también de la piedra rechazada, que, bueno, cualquiera que cayera sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre el que ella cayere le desmenuzará. Entonces yo prefiero caerme en Cristo y darme cuenta de lo pecador que soy, que Él me caiga encima por lo pecador que soy yo, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos? Los fariseos obviamente entendieron la indirecta, ¿no? Lo querían matar, pero temían al pueblo, ¿no? Después le hicieron la prueba de la moneda, ¿no? Dale a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Eso también ya lo hemos visto, ¿no? Vinieron los saduceos con la cuestión de la resurrección, ¿no? Los 7 hermanos, etcétera, etcétera. Eso también ya lo hemos visto, ¿no? Que Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y bueno, de ahí los saduceos ya no se atrevieron a preguntarle más porque los hacía quedar mal, eso ya vimos, ¿no? Cada vez que los fariseos, saduceos o el que sea que le buscaba hacerle caer a Dios, pues los que terminaban mal eran ellos, así que no, no les convenía mucho, la verdad, ¿no? También tenemos la cuestión de que Jesús es hijo y señor de David, ¿no? Eso también ya lo hemos analizado. Después la advertencia de Jesús a los discípulos de que se cuiden de los fariseos, ¿no? De los escribas de los fariseos, ¿no? Que amaban las primeras sillas, se vestían ostentosamente, aparentaban una vida cristiana, pero realmente estaban muertos, ¿no? Y es lo que también es hoy en la actualidad, ¿no? Hoy en la actualidad, ¿cuántas personas no aparentan un cristianismo tratando de hacer al pie de la letra todo lo que manda los líderes, ¿no? Los pastores o los dirigentes? Pero ¿tienen una verdadera vida cristiana? Cuidémonos de ser como los fariseos, no que aparentamos lo que no somos, ¿no? Devoran las casas de las viudas, esto también ya lo vimos. Y bueno, en fin, ¿no? Vamos en el capítulo 20 y bueno, vamos a terminar simplemente aquí, ya. Mañana continuamos con el capítulo 21, 22, 23 y 24 y terminamos el libro de Lucas, ¿no? Hay citas, perdón. No, hay citas, bueno. Bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy, ¿no? Una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita me van a llegar por ahí. De igual manera, ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Por el momento PayPal está deshabilitado, ya lo voy a habilitar en cuanto me arregle el sistema esa cuestión que tengo por ahí un problemita. De igual manera, ahí tienen otras maneras en las que me pueden apoyar. Muchas gracias, ya que si no fuera por su ayuda, nada de esto fuera posible, mis queridos hermanos. Así que muchas gracias de verdad y de todo el corazón. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.